Comunidad en Resistencia, soy Federico Cruz, su brujo de lujo o brujo de cabecera, como ustedes prefieran. Damos inicio a otro ejercicio de comunicación de nuestra viernera. Como primer tema quiero ver si ya saben de esta fotografía, que es escogen la mejor fotografía del año pasado, y es una con respecto a este niño que no tiene brazos, que la mamá le dice: ¿y ahora cómo voy a poder abrazarte y no me puedes corresponder mi abrazo? Es una de las barbaridades que está haciendo el gobierno de Israel en la Franja de Gaza con los palestinos. Como segundo punto, con la muerte del Papa Francisco, esperamos que no sea tan obvio que los italianos no vuelvan a soltar el poder, porque ya van 2 veces seguidas que lo pierden, con Juan Pablo II y con Bergoglio. A ver si no, aunque la Iglesia va para abajo en todos sentidos, parece que son sus últimos reinados en el terreno espiritual del occidente. Pues vamos a ver cómo sueltan un poco más todavía los italianos el poder que han ejercido a través de la historia en esta parte de Occidente y su espiritualidad, que es el catolicismo. Ahora vamos a ver un tema que es importante para la viernera con respecto a la alimentación. Vean, en la jornada aparece un artículo en donde ciertas noticias, ciertos articulistas dan como una absurda operación que está haciendo el secretario de Educación Pública. Qué lástima de la Cuarta Transformación, que da esos nombramientos como parece que son premios políticos tan grises que han sido los secretarios de Educación Pública de la Cuarta Transformación, pero en fin, así es la política mexicana. Y resulta que ya ven que llamó a los que hacen la principal comida chatarrera, los llama para que le ayuden a deschatarrizar. Es como hablarle al diablo para que le ayude a sacar a los que están endemoniados. Y vean cómo lo trata Carlos Fernández Vega en su columna de México S.A. en la página 16 del sábado 19 de abril. Él dice que lo que quiere hacer Mario Delgado es que los niños somos primer lugar en obesidad infantil y por ende en diabetes infantil, somos campeones mundiales en el mundo de eso. Y fíjense lo que comenta Fernández Vega. Delgado se mordió la lengua, porque lo primero que hizo, se supone para quitar la chatarra de las escuelas, fue incorporar a los empresarios chatarreros en este proceso, que oficialmente inició el pasado 29 de marzo. Y el funcionario tardó más en anunciarlo que pactar con ellos para evitar la deschatarrización. Por ello, López-Gatell, ¿se acuerdan? Fue el anterior secretario de Salud de la 4T con López Obrador, advirtió que el proceder del titular de la SEP es exactamente igual al de los secretarios de esa misma dependencia en los sexenios calderonista y pañanetista. Fíjense cómo hace el comentario de Gatell, lo copia. No difama al secretario de Educación, él solito está presumiendo sus acciones. Su comportamiento es idéntico al de los funcionarios de Calderón y Peña Nieto, pues establece mecanismos de colaboración, es decir, a los chatarreros los hace partícipes de la toma de decisiones de este programa de protección de la salud de toda la comunidad educativa, no solo la infancia y la adolescencia. Fíjense nada más cómo es la política a la mexicana. Un político improvisado toma una decisión para mejorar la calidad de la comida en las escuelas. Siempre que hay unas campañas de esto, nuestros políticos provocan una respuesta de la industria alimenticia, entre comillas alimenticia, que son alimentos ultraprocesados que duran muchísimo tiempo por los agregados químicos que tienen, y por eso ese gran
el gran problema de salud que provocan en el organismo humano. Cuando esto sucede, entonces los empresarios de esa chatarra alimenticia dicen que ellos no son los culpables, que sí es cierto, hay mucha obesidad infantil y mucha diabetes infantil, pero ellos no son, es la comida que está en la calle. Fíjense nada más que cínicos son, siempre dicen, no, nosotros no somos, es la comida que comen en casa, la comida que está fuera de la escuela. Siempre se tratan de zafar de eso y ahorita ya por lo visto lo están logrando. Como siempre es nuestra política que vive a base de declaraciones de funcionarios ineptos, como en este caso Mario Delgado, obliga a una carta muy interesante que da a conocer en su columna del martes 22 de abril, también de la jornada, Enrique Galván Ochoa. Miren, va a salir la foto ahí, como se los digo, y dice una carta que manda un lector de Galván Ochoa. Asunto, comida chatarra y Plan México. Dice, repruebo las reuniones que Mario Delgado tuvo con los empresarios de comida chatarra, pero ¿no habrán presionado a la presidenta Sheinbaum las cámaras empresariales para no denostarlas y quitarles el negocio de las escuelas, a cambio de seguir apoyando el Plan México? Porque con la amenaza de Trump, si el Plan México se cae, afectaría a la economía mexicana. Fíjense cómo empiezan las especulaciones en este caso, por ejemplo, de este ciudadano, que como no hay información clara de lo que está pasando con esa famosa reunión que tuvo nuestro secretario de Educación, pues entonces se permite especular. Y luego la aclaración que hace nuestra presidenta con respecto a que sí, la Coca-Cola hace daño, y pues hace daño. Pero ¿por qué no menciona, por ejemplo, es más fácil mencionar las 5 cucharadas soperas copeteadas de azúcar blanca que contiene la coca normal de aproximadamente 300 mililitros? ¿Por qué no lo menciona? Ese es el daño que hace, que la gente se siente, aparte del aditivo que trae, para hacer a la gente dependiente de esa sustancia, aparte del azúcar que se consume. ¿Por qué no lo dice? Se trata de educar a un pueblo porque estamos bastante desprotegidos por la labor de la radio y la televisión comerciales, que son de lo peor para sus problemas y cuestiones comerciales. Bien, ¿cuál es la claridad de esto que estoy diciendo? Nosotros en nuestros hogares tenemos que dar cuenta de que ya existe una legislación en donde existen unos heptágonos, unas cosas que parecen muy horribles, pero que son para llamar la atención, que unas papas contienen tal cantidad de elementos y por eso son perjudiciales para la salud. Ya por fin se incorpora eso en legislación y ya todos lo tienen, con la berrinchada que hicieron los de la comida chatarrera. Bien, pero se pregunta uno, ¿y por qué Sabritas y por qué Bimbo contienen una caricatura para llamar la atención de los niños? Dentro de la legislación que se aprobó para protegernos al pueblo mexicano, bueno, uno dice, bueno, se entiende, pues Sabritas es una super compañía capitalista de nivel mundial, pues entonces se entiende, ¿no? Claro, y son gringos, y además están enojados cierto tipo de gringos, por eso nos traen de ojeriza a México y al mundo. Bien, pero ¿y Bimbo? ¿Y Bimbo por qué dejaron al osito? Le quitaron el gansito, quitaron el negrito, quitaron este, el otro. Pero ¿por qué sigue el osito Bimbo? ¿Por qué? ¿Por qué somos un Estado tan mocho en sus leyes y tan mocho en su interpretación que obliga a que nosotros los ciudadanos pues nos hagamos muchas preguntas con respecto a la falta de información clara que tienen nuestros políticos? Ahora vamos a pasar a algo importante con respecto a lo que hice en mis vacaciones. Menciono un poco aparte lo que hay. Fui a San José del Cabo, un problema familiar que hay allá de salud, y siempre me recuerda algo importante, lo que son nuestras playas en México. A mí me gusta mucho la concepción de la playa, porque como pues anda uno, ahora sí que en paños menores, bueno, en traje de baño, es lo más natural que uno puede andar, o sea, con poca ropa, y es importante que uno tenga eso. Esa es la importancia de la vida de playa,
la vida saludable, la vida de la brisa marina, levantarse a caminar en las mañanas por una playa. Pero qué triste es ver las playas mexicanas que siempre el lado, siempre hay una carretera junto a lo que son las playas o calles, siempre el lado que está pegado a las playas está ocupado por hoteles. Y en los países que son civilizados, bueno, no igual, también en Brasil, por ejemplo, en Argentina, allá tienen horribles playas, pero en Brasil sí, la parte que da hacia la playa no está ocupada por hoteles, en Costa Rica tampoco. En cambio, aquí en México, todas las playas mexicanas son así. Ah, pero la industria turística es muy importante, entonces no los tocan. Qué triste ver tantas cosas que nos faltan para nosotros los mexicanos en cualquier aspecto de lo que podemos ver de nuestra vida diaria. Pues les voy a decir qué es una cosa importante que hice en estas vacaciones. Leí un libro y ya saben, vuelvo a repetir que no ocupo los terrenos, como se diría en este caso porque voy a hablar de toros, no piso los terrenos de Julia, porque Julia toma el aspecto literario y la composición y la manera de pensar que tiene el autor o la autora en su caso, pero yo hago otro punto de vista de lo que es la lectura. Miren, el mundo de los toros. El mundo de los toros me llama mucho la atención. No soy, advierto, no soy de los que van a las corridas, no tengo ¿cómo se llama? Un abono que me permitía, tengo amigos que lo hacen de cada domingo ir y que han sido tradición familiar. Pero a mí me interesa mucho el fenómeno cultural, o sea, cómo es que una actividad humana que contiene mucha sangre, su espectáculo es parte de eso, logra colarse en la cultura, algo tiene. Eso es lo que a mí me interesa. Vuelvo a repetir, yo no soy taurino, me interesan dos cosas importantes de su vehículo para entrar a la cultura. ¿Por qué, por ejemplo, hay diccionarios de palabras taurinas? Me interesa, ¿qué pasó? ¿Hay algo importante en esas palabras o en esas frases, por ejemplo, como de un paso adelante la gloria, un paso atrás el ridículo? Se refieren al torero cuando se enfrenta al toro, o que el toro siempre avisa cuando se va a coger al matador. En fin, me interesan mucho ese tipo de concepciones de lo que es la vida, de lo que es la muerte, de lo que es el dolor, de lo que es la sangre. En segundo lugar, he ido 3, 4 veces en mi vida a las plazas de toros y bueno, pues no soy asiduo ni lo seré, pero sin embargo recuerdo mucho de una persona muy allegada a mi cariño, a mi concepción de lo que es la mujer moderna, que tiene en su casa una capilla porque ella tuvo un hijo que murió muy joven, que fue un triunfador a su temprana edad y pues que desgraciadamente perdió la vida en un accidente. Y siempre me impresionó mucho que en su casa bellísima siempre hizo una capilla aparte, que es donde los toreros se concentran para su oración antes de salir al ruedo, y ella la tenía íntegra con el último traje donde él triunfó en la Plaza México. Eso así me llama mucho la atención, qué es lo que llama a hacer ese tipo de manifestaciones de lo que es el dolor, y en este caso de lo que es la literatura. Miren, este libro que ustedes van a ver en pantalla se llama Crónica de Sangre, o sea, más claro ni el agua. Y además en la parte baja dice 400 cornadas mortales y algunas más. Es de Editorial Grijalbo, por supuesto está descatalogado. Y me lo prestó Sergio Basurto. Siempre se preocupa Sergio Basurto de la calidad de la viernera y me hace comentarios con respecto a los problemas que puedo tener, como lo que acabo de decir que no pronuncio a veces bien. Y resulta que me lo presta, bueno, no, me lo regaló. Déjenme ver porque me acuerdo. No, sí me lo regaló. Bueno, y si no, me lo apropio. Miren, supongo que los que están rucos se acordarán que los domingos el cronista de los toros era un tipo que Pepe Alameda, se le conocía. Lo recuerdo porque fíjense qué curioso, hay fotografías aquí y se acordarán ustedes que siempre de donde sale el toro,
que siempre hacían una toma fija para que el toro salía con sus colorcitos y esas cosas, se veía el nombre del toro, había un letrero de los relojes Haste, que en nuestro medio se conoció como Haste, así decía. Como yo estaba en el medio ferrocarrilero, pues para nosotros era muy común que los ferrocarrileros utilizaran esa marca, y me acordé del método Waldorf. Mis dos primeras hijas fueron educadas en kinder y primaria con ese método, porque decían que si al niño se le empieza a enseñar a leer, se pone a leer estupideces. Y pues sí, yo lo leía y para mí no era una marca de reloj, sino una manera de decirte, hazte a un lado. Yo no sabía que tenía falta de ortografía. Desde muy niño me he dado cuenta por qué le dicen a la gente que se haga a un lado. No lo entiendo. En fin, perderé tiempo de la educación. Por eso Waldorf lo corrigió. En fin. Bueno, pues resulta que aquí está reconocido Pepe Alameda, que fue un tipo que le preocupaba a él estudiar, era buen poeta, buen escritor, tenía buenas alegorías cuando él escribe, y resulta que describe la vida de varios toreros que mueren en el ruedo, las terribles heridas que provocan el toro, que provoca en cualquier parte del cuerpo. Las que son más impresionantes son las que atraviesan el cuello e incluso hasta en un ojo. O sea, y eso me recordé mucho también, acuérdense que estoy ruquito, el periódico Alarma, que siempre sacaba cosas así terribles de sangre y cómo la gente se mata con odio, en fin. Y pues tiene muchas fotografías de las terribles revolcadas que les pone el toro a los toreros. Pero aquí viene la parte interesante que les decía: ¿por qué se cuela esta manifestación de cultura y se vuelve civilizatoria? ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, hay un torero que me llamó mucho la atención, que Federico García Lorca le dedica un poema. Es Ignacio Sánchez Mejía. Y dice, por ejemplo, en el número 1, La acogida y la muerte, de Federico García Lorca. A las 5 de la tarde. Eran las 5 en punto de la tarde. Un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde. Una espuerta de cal ya prevenida a las 5 de la tarde. Los demás era muerte y solo muerte a las 5 de la tarde. El viento se llevó los algodones a las 5 de la tarde y el óxido sembró cristal y níquel a las 5 de la tarde. ¿Esto qué significa? Fíjense qué casualidad que esto pueda ser importante. Hay una generación cultural que se le conoce como la generación del 27, que eran una serie de literatos, principalmente poetas. Bueno, Rafael Alberti, por ejemplo, que era tanto literato como poeta, y que curiosamente Sánchez Mejía los conoció a todos cuando nadie los conocía. Cuando es el chiste, cuando nadie conoce a los autores que son apenas, cuando están en la macetita y la pequeña plantita, pues nadie los conoce. Pero Sánchez Mejías, él ya era un torero consagrado y los conocía a ellos, y él los apoyaba y él iba a verlos y hizo amistad con él, e hicieron amistad con él. Y vean nada más las joyas que recogió, por ejemplo, de Gerardo Diego, uno de los integrantes de esa generación, y dice en el poema Presencia de Ignacio Sánchez Mejías. Fíjense cómo empieza. Así es como yo te quiero, siempre, sí, banderillero. Con lo que eras, Ignacio, con lo que eras y eres, gloria y pelea de hombres, cuchillo de las mujeres. Porque siempre y todavía nuestra carne nos desgarras, yéndole al toro despacio, sin nadie de frente, Ignacio, e hincando en las alpujarras 2 centellas verticales, mientras la burlada sierra su ciego derrote yerra, y muge al azul venganza por los rayos paralelos que llovieron de los cielos. Y no solamente es eso, porque también el que le dedica un poema es Gerardo Diego. Fíjense qué maravilla, cómo pasa esto a la poesía. Y este poema lo termina así Gerardo Diego, que se llama Elegía. Y todo cesó al fin porque quisiste. Te entregaste tú mismo.
estoy seguro. Bien lo decía en tu sonrisa triste, tu desdén hecho flor, tu desdén puro. Así es como pasa a la cultura una actividad tan sangrienta, tan extraordinaria para enfrentar la muerte. Pepe Alameda, con buena pluma, habla mucho ese dolor. Fíjense, también me llama la atención cuando dice unas palabras de Manolo Martínez, cuando le pregunta que si sabe cuántas cornadas ha tenido, y él dice: el torero que no tiene memoria no puede ser torero, no me acuerdo cuántas cornadas he tenido. Hay algo allí importante, algo interesante con respecto a lo que pasa en el pensamiento humano con respecto al enfrentamiento con la muerte, o cuando el torero fracasa y se retira de los ruedos por miedo o simplemente por edad. En fin, termino diciendo de vuelta, hablando de nuestros políticos. Hay ahora una disposición que parece que ya ahora sí va a ser, ya está planchada, como dicen ellos, en evitar que las corridas sean sangrientas. No sé de qué se va a tratar eso, ya no me interesa ver. Pero aquí, después de leer esto, me pregunto, todos esos políticos que no tienen otra cosa que hacer más que dedicarse a la política, como son los mexicanos, donde no hay científicos. ¿Se han fijado que no hay científicos? Más nuestra presidenta es científica, pero ellos tienen asesores científicos, claro, secretarias muy guapas, o asesores calificadísimos para que ellos puedan hacer sus proyectos de ley. Resulta que todo esto es buen ondismo, que le llaman, porque, por ejemplo, los del Partido Verde Ecologista, que no es partido, no es verde ni es ecologista, es el que promovió esta ley, y en grandes espectaculares dicen que ellos promovieron esta ley, cuando es puro buen ondismo, pura ignorancia, no tienen ninguna capacidad ellos, porque no le dan ni en su labor legislativa importancia. Fíjense bien la importancia, no le dan a este país el impulso a la cultura ni al deporte que se merece este país. Se merece este país, y cualquiera de ellos que tuviera a buen recaudo la vigilancia de los impuestos, de cómo se van hacia la cultura o al deporte. Estos políticos de buena onda que nada más votan porque pues hay que proteger al toro, es de mucha inconsistencia su manera de hacer su labor legislativa. Vamos a escuchar ahora a ver qué platillos trae la Yaya, a ver si trae algo para Semana Santa, romeritos. No, eso no lo va a traer. Bueno, adelante, Yaya, con tu anticocina. Hola, brujo, hola, comunidad en Resistencia. Para esta viernera he preparado un pan de masa madre, pero este es para hamburguesas, como bollitos o pan brioche, le dicen. Ingredientes: 50 gramos de agua purificada y templada, 5 gramos de levadura en polvo, 150 gramos de masa madre, 3 huevos enteros y 2 yemas. Y miren a quién les traje hoy. Andaba queriendo cazar un pajarito, pero se lo espanté. Manitos. Saluda, manitos. 425 gramos de harina blanca. La receta es con harina blanca. Yo le eché como unos 70 gramos de harina integral, esperando que quedara bien, pero quedaron como polvorones, como desmoronables, no tan chiclositos. Tal vez no es tan buena idea ponerles harina integral. Entonces, harina blanca, que es mejor con harina integral, pero más sano, desde mi punto de vista más sabroso, pero pues ya verán ustedes. 8 gramos de sal, 40 gramos de azúcar, o 30 gramos, yo le eché como 30 gramos. 100 gramos de mantequilla. Pues aquí está el enojón de toronjo. Cachambú. Procedimiento: el agua templada
con unos 10-15 segundos en el microondas. La vamos a mezclar con la levadura. Tiene que estar ligeramente tibio para que se active la levadura y hay que revolverla bien hasta que se disuelva. Luego, después, ya que se disuelva la levadura, vamos a agregarle la masa madre y también batirla hasta que se disuelva en el agua. Luego, aparte, en un recipiente aparte, hay que batir los 3 huevos enteros. Según el de la receta, este proceso es más eficiente a la hora de mezclar los ingredientes, porque primero se bate bien el huevo y ya luego se integra a la mezcla con masa madre y levadura. Ya lo integramos y lo batimos bien. Luego se agrega la harina, se va mezclando. Ya que esté todo bien integrado con la harina, hay que amasarla unos minutos. Ya que esté bien integrada toda la harina con todos los demás ingredientes, vamos a agregarle la sal y el azúcar. Se va a volver a humectar, a humedecer y se va a poner un poco pegajosa, pero hay que amasarla, integrar bien los ingredientes. Y ya que esté bien integrado, le ponemos la mantequilla fría, recién salida del refri, que no esté tibiecita ni derretida, así fría, y la integramos bien. Después de que se integre bien a la masa, hay que amasar por 6 minutos. Pasado ese tiempo, se mete en un recipiente, se tapa con una bolsa, se puede tapar con un playo, papel film o cualquier cosa que tengan para tapar, un topper, para que se caliente, se eche sus peditos y se esponje la masa, que duplique su tamaño. Más o menos por 1 hora hay que dejarla reposar. Pasado el tiempo y ya la masa ya viene esponjada, vamos a dividir sin amasar, nada más agarramos la masa esponjada, la ponemos en una tablita y la dividimos en bolitas de 90 gramos, 90 a 100 gramos. Las de 90 están un poco chiquitas, quedan como unas hamburguesitas así. Y las de 100 sí quedan más grandes. Hacemos las bolitas y las boleamos para que queden así bolitas perfectas, así como pompones perfectos. A mí me salieron 9, en la receta dice que salen 11. Después de bolear las bolitas, ahora sí las vamos a ir poniendo en una bandeja ya con papel para hornear o con cualquier cosa que tengan ustedes para poner en la bandeja y que no se pegue el pan a la bandeja. En una yo puse como un tapetito que tengo que aguanta mucho calor, que es para el asador o para el horno. Y en otra puse pues le puse mantequilla a una bandeja y luego le eché harina y ya, con eso no se pegaron. Entonces, cualquier solución que tengan ustedes, pues la aplican y dejamos ahí las bolitas que doblen su volumen más o menos 1 hora y media. Y ahí las dejamos reposar. Pasado ese tiempo, ahora sí, ya que hayan doblado su tamaño y ya que haya pasado 1 hora y media, vamos a batir 2 yemas de huevo. Y vamos a barnizar las bolitas con un pincelito, con una brochita que tengan ahí en la cocina, para que queden así como brillositas, como doraditas. Y ya, si quieren, pues le echan ahí ajonjolí arriba con el huevito para que se pegue. Lo llevamos al horno, que ya lo pusimos a precalentarse a 140 grados. Por 15 minutos más o menos se hornea el pan, pero yo lo puse como unos 30 minutos o más. 35, 40 minutos más o menos, ya saben, mi horno se tarda más siempre. Pasado el tiempo, ya que estén cocidas, ya se sacan y si gustan dejarlos enfriar un poquito, que no estén tan calientes, y ya tienen sus panes para hamburguesas. Ya háganse sus hamburguesas. Yo hice las mías bueno, yo estaba buscando, yo pensaba hacer las hamburguesas con portobelo, con hongos portobelo, que están grandotes, ¿no? Pero pues no encontré, y encontré unos champiñones gigantes
quedan tamaño portobelo. Sí se encogieron un poquito ya en el asador, pero quedaron perfectos. La verdad, quedó delicioso. Espero les guste, o les haya gustado la receta. Nos vemos la siguiente viernera y tengan bonito fin de semana. Bienvenida a tu proposición de la masa madre para hacer las hamburguesas, aunque suenen a gringada, pero bueno, en México sabemos ponerle, por ejemplo, aguacate para romper la gringada. Qué bien, es una delicia que además a los niños, quién sabe por qué, pues por la credencial, perdón, por el comercial de los gringos con respecto a las hamburguesas, siempre las prefieren con respecto a los tacos. No nos vamos a dejar, pero independientemente de eso, qué bueno que ya podemos tener pan para hacer una buena hamburguesa. Ahora vamos con la sección de Julia y lo que tú leas, Julia, adelante. Muchas gracias, Federico, y muy bonito viernes a todos y a todas. Espero que hayan tenido un excelente día del niño y también un excelente día del trabajo, porque al final todos somos niños internamente y porque al final, pues no sé a quién realmente le guste el trabajo. Eso es una duda, o sea, es una duda, no es retórico, es real. Pero bueno, el día de hoy justamente quiero hablar de un tipo de trabajo que normalmente ha sido muy invisibilizado, que es el trabajo doméstico y las labores de cuidado. ¿A propósito de qué? De este libro llamado Su cuerpo de Harán, de Alejandra M. Vázquez. Entonces, bueno, Alejandra M. Vázquez es una escritora mexicana, nacida en 1980. Me parece que por 2018-2019 se ganó el premio Dolores Castro justamente con este libro de ensayos que se llama Su cuerpo de Harán, ¿no? Que es, retoma un verso de un poema, ¿no? Su cuerpo de Harán, más no tal y tal, ¿no? Pero bueno, este libro me parece muy relevante porque, bueno, la misma autora cuenta que pues ella, aparte de su historia de vida, ¿no? Que es que ella llevaba 12 años trabajando como docente en una secundaria y que de repente pues le empezaron a recortar horarios, le empezaron a tratar muy mal, le quitaron como la posibilidad, la libertad de cátedra. Entonces pues ella decide renunciar y su mamá lo que le ofrece es pagarle por cuidar a su abuela. Y entonces a partir de eso como que ella un poco se propone hacer este libro e indagar qué significa, ¿no? O sea, qué significan los cuidados, qué significa la vejez, el ya no poder hacer las labores que antes se podían hacer y qué significa que te paguen por esos cuidados, ¿no? Cuando normalmente, pues no sé, posiblemente su abuela nunca recibió ninguna remuneración fija, aunque posiblemente sus hijos sí de repente le daban dinero, ¿no? Entonces, bueno, me parece que este es un tema muy importante que apenas creo que se está discutiendo justamente con todo esto que se ha dicho de cómo también las trabajadoras domésticas deberían de poder acceder como a una pensión, a seguro social. ¿Y por qué? Porque al final Silvia Federici, que es una marxista, feminista, teórica, filósofa, escritora muy brillante, la recomiendo mucho Calibán y la bruja, pero también El patriarcado del salario. Y ella dice que en realidad o sea, el capitalismo se sostiene por el trabajo no remunerado de las mujeres, ¿no? Porque al final las mujeres, bueno, normalmente son las mujeres, son quienes reproducen la vida. ¿A qué se refiere? Pues a las labores de cuidado, ¿no? O sea, al final, pues muchas mujeres amas de casa son quienes se dedican al cuidado de los otros. ¿Y qué es el cuidado de los otros? Pues limpiarle los mocos a los hijos, bañarlos, vestirlos, incluso escucharlos, ¿no? Incluso como ser una persona que está ahí para contener emocionalmente. Al final del día es trabajo, ¿no? Y al final creo que todos lo hemos romantizado mucho, ¿no? O sea, romantizamos esta cosa de, ay, no, es que pues... Y ni siquiera, más bien está invisibilizado. Creo que hay una romantización del lado de, ay, pues el amor de una madre lo da todo, pero al final es trabajo que no visibilizamos, ¿no? Hay una parte muy fuerte de este libro en donde ella habla como de, bueno, pues al final, o sea, deberíamos estar agradeciendo todo el tiempo, pero al final las gracias no nos llevan de vacaciones, ¿no? Entonces es muy fuerte como, pues un poco como contrarrestar esta parte, ¿no? Y ella dice, bueno, o sea, es que yo, pues sí, obviamente como que necesito el dinero porque no puedo sostenerme, pero qué loco que mi abuela nos cuidó toda la vida y nunca tuvo un salario fijo, ¿no? Entonces son cosas como, son temas muy importantes, ¿no? Antes de volver al libro también quería decir algo muy importante, que es que este libro fue hecho artesanalmente por la misma autora, ¿no? Que la misma autora además da talleres de escritura, si la siguen en Instagram, Alejandra M. Vázquez,
Me parece muy interesante que ella se puso M en su apellido porque quiso un poco hacer borrado del apellido del padre. No sé por qué, no sé la razón, pero me parece un gesto muy interesante. Y bueno, también hablo de como la creación de libros artesanales porque al final, pues uno cree que siempre la forma como más tradicional de ser publicado pues es ir a las grandes editoriales o que alguien te recomiende o ganar un premio, ¿no? Pero también existe la autopublicación, ¿no? Y eso lo vemos mucho más pues en fanzines, en autopublicaciones, como en ediciones cartoneras, ¿no? Y me parece muy, muy interesante y muy valiente como esta autopublicación, pues. De hecho, mi ejemplar me parece que aquí sale que es el número 328 de un tiraje de 400. Me parece que también está en línea este ensayo, que pues es muy cortito, no es un poquito más de 90 páginas, pero bueno, o sea, creo que también un poco me parece interesante que si el tema es el cuidado y como el tiempo y como la escucha, que también esta edición pues parta un poco del cuidado editorial, ¿no? Que no sea esta cosa como más monstruosa de, vamos a sacar 5,000 ejemplares y en masa y la escritora no va a tener voz en como la edición, ¿no? O sea, son, bueno, cosas que a mí me apasionan mucho, también porque mi mamá es editora, un saludo mami, pero bueno, que me parece importante, ¿no? Y bueno, volviendo a Su cuerpo de Harán, creo que es importante como sociedad comenzar a visibilizar esas labores de cuidado que hacen nuestros familiares, pero también que hacen pues trabajadoras del hogar, ¿no? Un poco siempre damos por hecho que es algo muy fácil, pero se nos olvida que el cuerpo está involucrado. Y obviamente hay otras labores que están en donde el cuerpo está involucrado, o sea, pienso en la albañilería, pues en la cerrajería, en todas las labores que tienen que ver como con el arreglo del hogar, ¿no? Pero es cierto que muchas profesiones, digo, más allá de que pues tengas problemas de ciática por estar en la oficina explotado, no necesariamente incluyen el cuerpo, y el cansancio del cuerpo es algo muy muy fuerte, o sea, la corporalidad, y por eso el título de Su cuerpo de Harán, ¿no? O sea, porque casi que dejan todo ahí. Y algo que también me parece muy interesante de este libro es que comienza con una especie de cuestionario con 30 aseveraciones para que tú solita marques así de que, esta sí cumple con lo que hago, y son sobre el trabajo, ¿no? Entonces, pues no sé, por ejemplo, una por ejemplo es, percibe una remuneración económica fija previamente acordada, la calidad de su trabajo puede determinarse por el alcance de metas precisas, al final de su jornada usted puede descansar, ¿no? Y la idea es que pues tú vayas como anotando lo que diga contigo, o sea, lo que sí sea tu caso. Y pues en mi caso fue un total de 10 de 30. Y ella un poco dice, bueno, o sea, si dice, de 10 hacia 0 estaríamos hablando de una precariedad pasmosa, ¿no? Y bueno, al final yo me siento bastante privilegiada porque pues ahorita recibo una beca del antes CONACYT, ahora CECITI. Y aún, pero bueno, pues esa beca se va a acabar, no tengo prestaciones, hay mucha incertidumbre laboral, ¿no? Entonces es muy fuerte, bueno, es muy fuerte eso, ¿no? Y bueno, aquí justamente dice, o sea, un poco ella antes de iniciar dice, bueno, yo me centro en la invisibilización del trabajo doméstico y de cuidados, pero aún así es muy fuerte ver que en realidad muchas de las cosas de esta precarización atraviesan casi todos los trabajos de los mexicanos, ¿no? Entonces dice, la precarización laboral es una cuestión que parece no detenerse ante nada y basta abrir una de sus cloacas para que aparezcan más dudas y más inconsistencias. ¿Qué debe tener un trabajo para que alguien escuche que otro se dedica a eso y no le parezca extraño, absurdo, inútil, humillante, una pérdida de tiempo? ¿Qué hace al prestigio, a la satisfacción, al reconocimiento? ¿Cuándo llegamos a una estructura en la que hay que ganarse la vida como si muy evidentemente no la tuviéramos ganada, ni segura, ni valorada? Y a todo esto, ¿quién en este mundo quiere, pero realmente quiere trabajar? ¿No? Entonces, bueno, son pues preguntas que ella empieza pues a soltar y como que va pues intentando encontrar esas respuestas a lo largo de su experiencia cuidando a su abuela, ¿no? Hay una parte muy muy linda que les quiero leer, bueno, que es fuerte pues, ¿no? Y también está muy bonito esto, o sea, como que al final muchas personas estamos en trabajos donde sí hay como instrumentos de evaluación, instrumentos para medir el éxito, ¿no? Pero ella dice, bueno, es que al final, o sea, como que la noción de éxito no me dice absolutamente nada al cuidar a mi abuela, o sea, como que sí puedo, pues, limpiar muy bien, pero dice, entender que aquí no hay felicitaciones ni diplomas en ningún momento del ciclo, porque tampoco hay ciclo ni medidas, ¿no? Y dice,
No hay forma de medir el afecto entregado a un huerto casero, la calidad de una larga charla durante el desayuno, las pequeñas actividades cuyo objetivo es crear un mejor ambiente, aunque tampoco tengamos un diagnóstico de cómo era antes ese ambiente. Y así aparece la disonancia, una que ya no es posible ignorar. Por un lado, me doy cuenta de que en mi esquema de pensamiento se ha vuelto imposible evaluar, medir, reconocer en términos empresariales y simultáneamente tengo que admitir que no hay manera de que ese esquema funcione aquí. Entonces, bueno, eso me gustó mucho, pero ahorita quiero leerles nada más para terminar un fragmento donde habla sobre pues, el cuidado, ¿no? Y dice, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cuidar, de defender? No, de vigilar. O quizá de preservar, de proteger, de resguardar, de asegurar, de observar, de verificar, de regular, de amar, sí, de amar, y de desconfiar también porque se cuida lo que está en riesgo de no permanecer. Se cuida lo frágil, lo débil o imperfecto, lo importante, lo valioso, aquello que no concebimos perder. Hay cuidadoras de niños, de ancianos, de enfermos, de presos, de casas y de mascotas, porque el cuidado es una hidra de muchas cabezas y a cada cual corresponde una actitud distinta, oscilante entre la ternura y la crueldad según el caso. El tema es cómo y desde dónde se cuida, si desde la angustia, desde la sospecha, desde el odio o desde la generosidad. Si se establece una jerarquía o una horizontalidad, si se disfruta o se sufre. También se habla de autocuidado, como si hubiera que triangular la visión para que yo me deje a cargo de mí y pueda verme como otra a la que hay que atender, custodiar, procurar. Esta semana me cuido, pero el fin de semana me doy mis gustos. Se oye decir a muchas personas que han ido negociándose recompensas por las privaciones para cumplir los estándares que se les atribuyen desde quién sabe dónde. Cuidas tu figura, tus palabras, tus relaciones, pero siempre con un componente de miedo que no sabes cómo evitar. Miedo a que todo se venga abajo por una distracción, un punto ciego, un descuido. Y decir que esto puede cambiar parece síntoma de ingenuidad, pero es solo porque según las reglas actuales del juego, existir en esta realidad significa aceptar que si no cumples con los estándares es culpa tuya, y si es culpa tuya no se te permite ni chistar ante el fracaso, la pérdida y la opresión. Entonces, bueno, es muy fuerte esta exploración del cuidado, porque claro, cuidado suena muy bonito, pero también es cierto que el cuidado siempre implica un cierto miedo, un cierto como miedo a la fragilidad, a que algo cambie, a que algo se rompa, ¿no? Entonces, es fuerte, pues, ¿no? Y ya solamente para terminar, porque ya me estoy pasando de tiempo, pues eso, solo decir que no redondeé lo que tenía que ver como con el trabajo no remunerado y el capitalismo, pero al final, pues imagínense si todas las personas le pagaran a las mujeres, o sea, si un esposo le pagara a su esposa por lavarle los calcetines, pues, o sea, como que en realidad como que el capitalismo colapsaría, ¿no? Porque al final el capitalismo se sostiene de que una mujer no cobre por lo que hace y pues que su esposo pues vaya a trabajar y que pues traiga el dinero para todos, ¿no? Y al final pues obviamente uno puede decir, ay, pues es que son pareja, ella quiere hacerlo, ¿no? Pero pues qué tanto hay de cultural y de heredado y pues qué tanto sí le está funcionando a un sistema que pues parece que está colapsando, pero se está recrudeciendo a la vez, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por el tiempo, por escuchar y bueno, un saludo a Adriana y a todas las personas que nos están escuchando y muchísimas gracias. Si quieren que hable de algo, díganmelo y pues les mando un abrazo. Adiós. Como siempre, en este caso de mujer le echas toda la enjundia del mundo, que bueno, hasta pareces feminista. Aprenderé, no sabía de esa autora, aprenderé de tu clase que nos diste hoy. Soy Federico Cruz, su brujo de lujo. Aquí va a aparecer también una sorpresa que les tenemos de un trabajo que estamos haciendo en conjunto. Ya tendrán más noticias. Adriana Amezcua, una integrante de la comunidad en resistencia de Sonríete, que es una actriz profesional que ha tenido muchos trabajos con respecto a la comunicación. Es alguien que parte del trabajo que estamos haciendo en conjunto de la comunidad en resistencia, de algo que ustedes verán y que en este caso, como no cobramos, nos van a ayudar a difundir. Un abrazo, nos abrazamos en la siguiente viernera. Soy Federico Cruz, su brujo de lujo o brujo de cabecera, como ustedes prefieran.